El Tribunal Supremo de Justicia TSJ en el exilio condena a Nicolás Maduro a 18 años de prisión. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró culpable al presidente Nicolás Maduro por su incursión en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales por el caso Odebrecht. Esta plenaria del Tribunal Supremo de Justicia encuentra suficientemente comprobado con plena prueba la comisión de los hechos punibles objeto de la investigación y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la perpetración de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, dictaron los magistrados en la lectura del veredicto. Maduro fue condenado a permanecer recluido durante 18 años 3 meses de reclusión destinándose su lugar el centro de detención de Ramo Verde ubicado en el estado Miranda. Agregaron también que por el delito de corrupción propia se impone la sanción de una multa de 25 millones de dólares, por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República una cantidad de 35 millones de dólares. Asimismo detallaron en su veredicto que el jefe de Estado estará inhabilitado políticamente por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente debe hacerse a la autoridad electoral. Los magistrados emplazaron al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la responsabilidad penal de los Contralores Generales de la República desde el 2011 que por acción o por omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos determinados en este fallo. En cuanto a la determinación de la responsabilidad civil derivadas del delito por los daños y prejuicios cometidos contra el Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo considerará los mecanismos para hacer efectiva esa multa debido a la ausencia del Procurador General legítimo en la República, sentenciaron. Asimismo, instaron al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que sean determinados en este fallo. Los magistrados detallaron en su fallo que se notificará a los ministerios públicos, sistemas jurídicos, procuradurías generales de los estados con base a las pruebas que constan en el expediente para activar los mecanismos de la justicia internacional transnacional con base a la Convención de Palermo, así ejercer las acciones y medidas que ella permita según sea el caso en atención al carácter de los delitos transnacionales. Informaron que se enviará una orden de captura ante la Interpol en contra de Maduro, asimismo enviarán la misma al SEBIN, el CIC y las Fuerzas Armadas. Se acuerda librar nueva orden de captura al Interpol y esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros anexándole copia de la referida sentencia condenatoria e igual orden de captura al FIC, SEBIN y todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Por último, en su veredicto aseguraron que se ratificará el vacío institucional que existe constitucionalmente, y se ordena notificar a las organizaciones internacionales tales como ONU, OEA, Mercosur, CAN, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento entre otras organizaciones internacionales a los efectos que con base al derecho internacional público tomen las previsiones correspondientes. Nicolás Maduro Moros no es el presidente legítimo de Venezuela, está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano, en consecuencia los contratos suscritos por Nicolás Maduro Moros no serán legítimos ni válidos legalmente que comprometan a la República, aseveraron en su fallo. Presidente del TSJ en el exilio se pronunció sobre el fallo. El presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín, aseguró luego de que se leyera el fallo que esto no ha sido un juicio político, Nicolás Maduro Moros ha sido declarado culpable porque cometió delitos graves que van mucho más allá de enriquecerse él, su familia y las personas que lo acompañan en estos delitos. Los hechos que ha venido considerando este tribunal son precisamente los que han contribuido a la crisis del sistema financiero del país y así lo señaló expresamente la señora Fiscal General de la República y el daño y el sufrimiento que vive nuestro pueblo, agregó. Martín aseguró que los 25 magistrados que me acompañan han votado declarado culpable a Nicolás Maduro Moros por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, y se trata de un juicio que va más allá del delito de peculado o un delito simple de corrupción, es el juicio de mayor corrupción de la era republicana de Venezuela y del continente. Este es un juicio inédito, este es un juicio histórico. Ortega Díaz. El que más se lucró con Odebrecht fue Nicolás Maduro. La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este miércoles que el caso de Odebrecht sería el mayor caso de corrupción que se ha visto en la historia de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro es quien más se habría beneficiado del mismo.
El caso de corrupción más grande que ha vivido en Venezuela es el caso de Odebrecht y compromete a quien figura como la primera autoridad de Venezuela y que usurpa el cargo del presidente. El que más se aprovechó fue Nicolás Maduro y así quedó demostrado. Nicolás Maduro ejerciendo su cargo de funcionario público, quien lo utilizó para cometer delitos. Por eso yo les solicito que se condene a Nicolás Maduro y que se imponga la mayor pena. Yo exijo justicia para todos los venezolanos, declaró Ortega durante las exposiciones finales previo a la emisión del veredicto. Previamente, Ortega Díaz detalló que se le ha hecho un gran daño a la nación. Nosotros con una sola obra podemos demostrar el daño que se le hizo a la nación, pero estamos hablando de 13 obras, pero no puedo dejar de referirme a la indisoluble conexión que existe entre la corrupción y la violación a los derechos humanos. Luego de emitida la decisión por los jueces, Luisa Ortega Díaz celebró la condena que otorgó el TSJ en el exilio al presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, a 18 años recluido en Ramo Verde. Ortega Díaz: esta es la primera sentencia de muchos delitos cometidos por Nicolás Maduro, que vamos a seguir investigando y accionando en los distintos organismos para que se haga justicia. Nicolás Maduro tiene pendiente crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos, genocidio y también tiene que hacerse justicia por eso, dijo la fiscal a medios de comunicación. Indicó que la importancia de esta sentencia es que una vez se produzca el quiebre de la tiranía, ya tenemos allanado el camino para que se haga justicia, agregó. Ortega Díaz pidió a los organismos multilaterales y a la Interpol acatar dicha sentencia. Además pidió a las autoridades venezolanas, sobre todo al CIP, que logre la captura de Maduro. El funcionario policial o militar que lo haga estará haciendo historia, porque está cumpliendo una decisión del TSJ. Hizo un llamado a los gobiernos de todos los países para que tengan que presente que Nicolás Maduro ya no es presidente, está usurpando ese cargo y todo documento que firme está viciado de nulidad, concluyó. Analistas. La Fuerza Armada y la AN deben actuar para cumplir sentencia del TSJ en el exilio. Expertos en Venezuela aseguran que se debe actuar para que se acate la sentencia impuesta a Nicolás Maduro por parte del TSJ en el exilio por su presunta relación en el caso Odebrecht. El abogado Adolfo Baduel señaló que si no se actúa en el país, de nada servirá. No desestimó las acciones del TSJ en el exilio, tiene el reconocimiento internacional que el régimen carece. Nada de esto se va a materializar si los que estamos en Venezuela no actuamos. Se dieron los tiempos esperados, precisó en su cuenta Twitter. Baduel expresó que el jefe de Estado debería ser enviado a la tumba y no a Ramo Verde. Ramo Verde es muy light para un tirano vinculado no solo en corrupción, también en narcotráfico, en desapariciones y homicidios. Mínimo debe ser encerrado en la tumba, a ver si aguanta. Ese es su futuro, la cárcel, manifestó. Por su parte, el economista Ángel García Banchs dijo: para hacer valer dicha orden se requiere ejercer el monopolio de la violencia o, lo que es lo mismo, que el Estado acate la orden. La Fuerza Armada Nacional tiene el chance de hacerlo esta noche, si no habrá en meses una intervención militar extranjera. De igual forma enfatizó que el siguiente paso debe ser nombrar una Junta de Restauración de la República y solicitar ayuda internacional para que ese gobierno desplace a la narcotiranía vía intervención militar extranjera con base a Coalición Internacional Washington-Bogotá. Asimismo, el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, afirmó que casos como el de Odebrecht sirven para destapar la corrupción de diversos mandatarios. Es uno de esos relevantes casos de corrupción en el que se revela cómo diversos mandatarios latinoamericanos, entre ellos, Nicolás Maduro, están involucrados en este entramado de corrupción internacional. Fuera la dictadura corrupta, puntualizó. Igualmente, el expreso político y abogado, Marcelo Crobato, acotó que la Asamblea Nacional debe actuar. Ahora la AN debe nombrar nuevo presidente, si no les es molesto, mientras que el periodista Hugo Santaromita instó al Parlamento a ratificar la sentencia y a que se pongan los pantalones. Por último, el exdiputado Germán Darío Ferrer aseveró que le llegó la hora al genocida de purgar. Condena por ladrón. Antonio Ledezma dijo que el TSJ cumplió con su misión desde el exilio. Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas, apoyó este miércoles la condena contra Nicolás Maduro anunciada por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio. Listo, misión cumplida del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro culpable, sentenciado y condenado, publicó Ledezma en Twitter.
El dirigente opositor comentó que ahora el trabajo del TSJ es garantizar el cumplimiento de la condena, debido a que lo más probable es que el gobierno de Maduro no acate la sentencia de prisión contra el mandatario. Ahora a procurar que se ejecuten las medidas, conscientes como estamos, que una narcotiranía no acata por las buenas decisiones de órganos que no respeta. Es una mafia que no sabe de leyes, acotó. Promete a quien figura como la primera autoridad de Venezuela y que usurpa el cargo del presidente, el que más se aprovechó fue Nicolás Maduro y así quedó demostrado, Nicolás Maduro ejerciendo su cargo de funcionario público, quien lo utilizó para cometer delitos. Por eso yo les solicito que se condene a Nicolás Maduro y que se imponga la mayor pena. Yo exijo justicia para todos los venezolanos, declaró Ortega durante las exposiciones finales previo a la emisión del veredicto. Previamente, Ortega Díaz detalló que se le ha hecho un gran daño a la nación. Nosotros con una sola obra podemos demostrar el daño que se le hizo a la nación, pero estamos hablando de 13 obras, pero no puedo dejar de referirme a la indisoluble conexión que existe entre la corrupción y la violación a los derechos humanos. Luego de emitida la decisión por los jueces, Luisa Ortega Díaz celebró la condena que otorgó el TSJ en el exilio al presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, a 18 años recluido en Ramo Verde. Ortega Díaz: esta es la primera sentencia de muchos delitos cometidos por Nicolás Maduro, que vamos a seguir investigando y accionando en los distintos organismos para que se haga justicia. Nicolás Maduro tiene pendiente crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos, genocidio y también tiene que hacerse justicia por eso, dijo la fiscal a medios de comunicación. Indicó que la importancia de esta sentencia es que una vez se produzca el quiebre de la tiranía, ya tenemos allanado el camino para que se haga justicia, agregó. Ortega Díaz pidió a los organismos multilaterales y a la Interpol acatar dicha sentencia. Además pidió a las autoridades venezolanas, sobre todo al CIP, que logre la captura de Maduro, el funcionario policial o militar que lo haga estar alto por los daños y prejuicios cometidos contra el Estado venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia Legítimo considerará los mecanismos para hacer efectiva esa multa debido a la ausencia del Procurador General legítimo en la República, sentenciaron. Asimismo, instaron al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que sean determinados en este fallo. Los magistrados detallaron en su fallo que se notificará a los ministerios públicos, sistemas jurídicos, procuradurías generales de los estados con base a las pruebas que constan en el expediente para activar los mecanismos de la justicia internacional transnacional con base a la Convención de Palermo, así ejercer las acciones y medidas que ella permita según sea el caso en atención al carácter de los delitos transnacionales. Informaron que se enviará una orden de captura ante la Interpol en contra de Maduro, asimismo enviarán la misma al SEBIN, el CIP y las Fuerzas Armadas. Se acuerda librar nueva orden de captura al Interpol y esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros, anexándole copia de la referida sentencia condenatoria e igual orden de captura al FIP, SEBIN y todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Por último, en su veredicto aseguraron que se ratificará el vacío institucional que existe constitucionalmente, y se ordena notificar a las organizaciones internacionales tales como ONU, OEA, Mercosur, CAN, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, entre otras organizaciones internacionales, a los efectos que con base al derecho internacional público tomen las previsiones correspondientes. El Tribunal Supremo de Justicia TSJ en el exilio condena a Nicolás Maduro a 18 años de prisión. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró culpable al presidente Nicolás Maduro por su incursión en los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales por el caso Odebrecht. Esta plenaria del Tribunal Supremo de Justicia encuentra suficientemente comprobado con plena prueba la comisión de los hechos punibles objeto de la investigación y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la perpetración de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, dictaron los magistrados en la lectura del veredicto.
Maduro fue condenado a permanecer recluido durante 18 años 3 meses de reclusión, destinándose su lugar el centro de detención de Ramo Verde ubicado en el estado Miranda. Agregaron también que por el delito de corrupción propia se impone la sanción de una multa de $25 millones, por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República una cantidad de $35 millones. Asimismo detallaron en su veredicto que el jefe de Estado estará inhabilitado políticamente por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente debe hacerse a la autoridad electoral. Los magistrados emplazaron al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la responsabilidad penal de los Contralores Generales de la República desde el 2011 que por acción o por omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos determinados en este fallo. En cuanto a la determinación de la responsabilidad civil derivadas del delito, haciendo historia, porque está cumpliendo una decisión del TSJ. Hizo un llamado a los gobiernos de todos los países para que tengan que presente que Nicolás Maduro ya no es presidente, está usurpando ese cargo y todo documento que firme está viciado de nulidad, concluyó. Analistas. La Fuerza Armada y la AN deben actuar para cumplir sentencia del TSJ en el exilio. Expertos en Venezuela aseguran que se debe actuar para que se acate la sentencia impuesta a Nicolás Maduro por parte del TSJ en el exilio por su presunta relación en el caso Odebrecht. El abogado Adolfo Baduel señaló que si no se actúa en el país, de nada servirá. No desestimó las acciones del TSJ en el exilio, tiene el reconocimiento internacional que el régimen carece. Nada de esto se va a materializar si los que estamos en Venezuela no actuamos. Se dieron los tiempos esperados, precisó en su cuenta Twitter. Baduel expresó que el jefe de Estado debería ser enviado a la tumba y no a Ramo Verde. Ramo Verde es muy light para un tirano vinculado no solo en corrupción, también en narcotráfico, en desapariciones y homicidios. Mínimo debe ser encerrado en la tumba, a ver si aguanta. Ese es su futuro, la cárcel, manifestó. Por su parte el economista Ángel García Banchs dijo: para hacer valer dicha orden se requiere ejercer el monopolio de la violencia o, lo que es lo mismo, que el Estado acate la orden. La Fuerza Armada Nacional tiene el chance de hacerlo esta noche, si no habrá en meses una intervención militar extranjera. De igual forma enfatizó que el siguiente paso debe ser nombrar una Junta de Restauración de la República y solicitar ayuda internacional para... Nicolás Maduro Moros no es el presidente legítimo de Venezuela, está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano, en consecuencia los contratos suscritos por Nicolás Maduro Moros no serán legítimos ni válidos legalmente que comprometan a la República, aseveraron en su fallo. Presidente del TSJ en el exilio se pronunció sobre el fallo. El presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín, aseguró luego de que se leyera el fallo que esto no ha sido un juicio político, Nicolás Maduro Moros ha sido declarado culpable porque cometió delitos graves que van mucho más allá de enriquecerse él, su familia y las personas que lo acompañan en estos delitos. Los hechos que ha venido considerando este tribunal son precisamente los que han contribuido a la crisis del sistema financiero del país y así lo señaló expresamente la señora Fiscal General de la República y el daño y el sufrimiento que vive nuestro pueblo, agregó. Martín aseguró que los 25 magistrados que me acompañan han votado declarado culpable a Nicolás Maduro Moros por los delitos de corrupción y legitimación de capitales, y, se trata de un juicio que va más allá del delito de peculado o un delito simple de corrupción, es el juicio de mayor corrupción de la era republicana de Venezuela y del continente. Este es un juicio inédito, este es un juicio histórico. Ortega Díaz. El que más se lucró con Odebrecht fue Nicolás Maduro. La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aseguró este miércoles que el caso de Odebrecht sería el mayor caso de corrupción que se ha visto en la historia de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro es quien más se habría beneficiado del mismo. El caso de corrupción más grande que ha vivido en Venezuela es el caso de Odebrecht y